¿Sabes qué es 5W? Periodismo sobre lo que está lejos. Y sobre lo que está cerca. 5W es pequeñas historias y grandes explicaciones. Fotografía, contexto, crónicas, Podcast, revistas, Libros. Denuncia. las migraciones, la guerra, los derechos humanos, la cultura, El racismo. la pandemia. Oriente Medio. América Latina. Europa, Asia. África. Las socias. Las socias. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo Twitch de 5W. ¿Qué tal estáis? Bueno, como ya sabéis, hoy hablaremos sobre el ataque masivo contra las comunicaciones de la milicia libanesa Hezbollah. Ayer, para quien no lo sepáis, miles de dispositivos buscapersonas estallaron simultáneamente y causaron al menos 12 muertos y cerca de 3.000 heridos, mientras que esta misma tarde hemos podido saber que han sido walkie-talkies los que han explotado y han causado al menos 9 muertos y 300 heridos, según las primeras cifras que tenemos disponibles. Tanto la milicia chií como el gobierno libanés apuntan al Mossad, la agencia de inteligencia israelí, como la autora de esta oleada de explosiones coordinadas. Y ya se abre así, de hecho, un nuevo capítulo en la escalada de tensiones entre Israel y Líbano desde el inicio de la guerra en Gaza. Y para entender mejor qué está pasando hoy, conectamos con la periodista Ethel Bonet desde Beirut. ¿Qué tal estás? Bienvenida. Hola, buenas noches. Muchas gracias. Bueno, para quien no la conozca, vamos a hacer una breve presentación. Ethel es periodista freelance y es una de las voces en español que mejor conoce al Líbano y también el conflicto entre Israel y Palestina. Y además, si queréis buscar más información sobre ella, también ha trabajado en otros países de la región como Yemen, Siria o Egipto. Pero vamos a lo que nos ocupa. ¿Qué sabemos hasta el momento, Ethel, de estos ataques? Bueno, pues hasta el momento lo que sabemos de estos ataques en realidad pues son todo teorías, ¿no? O sea, no hay una versión oficial porque la investigación pues sigue en curso. Se ha acusado o se ha responsabilizado a Israel de estar detrás de estas dos operaciones, ¿no? De estos dos ciberataques que han sido masivos y además simultáneos pues, contra los dispositivos de comunicación de Hezbollah. Hasta el momento el gobierno israelí pues, no se ha pronunciado de que esté detrás de esto, pero sí que en todos los medios, incluso en medios israelíes, pues se está hablando, ¿no? Pues que Israel informó a funcionarios estadounidenses, por lo que, vamos, como en otras ocasiones, Israel pues no dice, ¿no?, de primera mano que ha sido responsable, pues como pasó también con el asesinato de Ismael Haniyeh. De momento, pues hay bastante incertidumbre y mucho temor, ¿no?, entre la población libanesa, hasta el punto de que ya ha llegado un poco a una psicosis que hace unas horas pues habían tweets de gente que les daba miedo hasta de poner pues lo que era un microondas, ¿no?, porque aparte de estos dispositivos de comunicación, los walkie-talkie y los buscapersonas, pues también ha habido otras explosiones pues ha habido un calentador que también ha explotado en una casa, ¿no? Y también no sé si ha sido coordinado con esto, pero todo esto también ha creado pues bastante pánico, ¿no? Y sobre todo pues porque está ahí esa respuesta, ¿no?, que va a tener Hezbollah, que ya ha anunciado que va a ser pues un castigo ejemplar. Y en estos momentos que hay bastante, ¿no?, que ha vuelto a haber una escalada fuerte entre los dos países, pues los tambores de guerra están cada vez más cerca, ¿no?, del sur del Líbano. Sí, hablabas de esa histeria colectiva, de ese ataque de pánico. ¿Era un poco lo que buscaba Israel con este ataque? Hombre, Israel con este ataque siempre, ¿no? O sea, el atemorizar a la población libanesa, bueno, es una táctica de guerra que es
normal, ¿no? Que se lleve. O sea, hace un par de días, por ejemplo, pues empezaron a repartir panfletos, ¿no? Que fueron tirados desde drones para una zona en el río Ouassani, que está en el sur del Líbano, de que la gente empezara a evacuar porque iba a empezar esa operación terrestre, ¿no? Aquí lo que más, muchos analistas lo que están diciendo pues es precisamente que esto es un poco el preludio, ¿no? Al final, pues a esa intervención terrestre que se llevan semanas hablando, que Israel ya está preparando, ¿no? O directamente ya está preparada pues para empezar una operación terrestre, hacer una zona buffer en el sur del Líbano, porque el objetivo que tiene Israel en este sentido, a diferencia, ¿no?, de la Franja de Gaza, es conseguir que haya una seguridad en el norte de Israel. Esta seguridad pues nunca la ha habido porque no solamente es el conflicto actual. En 2006 hubo una guerra durante un mes entre Hezbollah y Israel en el sur del Líbano y después de que acabara esa guerra hubo, tanto Hezbollah como Israel firmaron la resolución 1701 del Consejo de Seguridad de la ONU, donde Hezbollah, en cierta manera, decía que ellos iban a retirarse, ¿no?, del sur del Líbano, y por eso hubo un despliegue de cascos azules y también pues que fue una zona que fuera desarmada, ¿no?, de que no hubieran milicias. Y claro, todo esto pues Hezbollah no lo cumplió. Entonces Israel, 20 años después, la situación pues vuelve a ser la misma, ¿no? Entonces, ellos, como creen, ¿no?, para arrancar el cáncer de raíz, pues es llevar una operación terrestre e intentar, pues eso, debilitar lo más posible a Hezbollah. De hecho, pues estos ciberataques que han habido sí que han dañado mucho el sistema de comunicación de Hezbollah, porque ellos hace unos meses que dejaron de utilizar los teléfonos móviles porque, claro, estaban siendo rastreados, ¿no?, por Israel para localizar los objetivos que tenían, y entonces desde drones pues lanzaban misiles pues contra una motocicleta, contra un vehículo donde iba esa persona. Entonces cambiaron, ¿no?, sus redes de comunicación y empezaron a utilizar pues los localizadores y también pues estos walkie-talkies. Sí, de hecho me acuerdo que tuvimos esta misma conversación hace unos meses, cuando también hablamos de esta escalada de tensiones, y que desde entonces hasta ahora, pues el conflicto entre Israel y Hezbollah pues se había limitado en gran medida al intercambio de misiles y cohetes. Y como decías tú, Israel sí que quiere avanzar en una operación terrestre. ¿Puede ser este el detonante ya hacia una guerra abierta? Sí, como decía antes, ¿no?, los analistas sí que están hablando de que es como la antesala, ¿no?, el haber un poco haber acabado con el sistema de las redes, ¿no?, de comunicación de Hezbollah, pues es como, ¿no?, el paso previo para después poder llevar esa operación terrestre, porque claro, ahora mismo es que están las comunicaciones bloqueadas, o sea, han acabado pues con los dos sistemas que tenían, ¿no?, para poder comunicarse, ya que los teléfonos móviles pues ya no los utilizan. Entonces, ahora mismo entre ellos también hay esa falta de comunicación, y sobre todo también ha sido una brecha importante de seguridad, porque en ningún momento pues lo han adelantado, ¿no? O sea, y claro, y también pues está también toda esa parte de cómo ha sido posible que, claro, que todos esos dispositivos en los que les tenían explosivos pequeños, ¿no?, para que estallaran, han podido llegar de esta manera al Líbano sin que ellos no hayan sabido en ningún momento pues que estaban defectuosos o que tenían explosivos. Entonces, claro, ahora mismo la situación que tienen entre ellos mismos pues es una situación muy crítica, porque aunque hayan anunciado que van a llevar esta venganza, no sé cómo la van a poder coordinar. Ese fallo de seguridad apuntaba también a la empresa de Taiwán, ¿no?, que era la que había fabricado en principio esos dispositivos, pero lo ha negado, y en principio se apunta a una empresa húngara, ¿no? Sí, sí, y luego también con el tema de los walkie-talkies, el ministro de Comunicaciones había dicho que ni siquiera ellos habían recibido esa partida, o sea, que llegó de una manera ilegal y no habían sido ni siquiera registrados, ¿no? O sea, que claro, que es ahí donde estaría presuntamente detrás, pues
Israel, que ha sido pues el que los ha modificado, ¿no? Y ha metido explosivos para que se infiltraran aquí y no hubiera ningún tipo de control. Incluso, pues aunque pasen por escáneres, esos explosivos no se detectan. Entonces, claro, era algo que ya estaba, vamos, es una operación coordinada y, bueno, y casi sacada una película de espías. Antes de seguir, creo que por el chat ya lo han puesto, pero bueno, todos los que nos estéis viendo podéis comentar en el chat y podéis enviar vuestras preguntas y se las haremos llegar a Ethel. Volvemos al ataque. ¿Todas las víctimas son miembros de Hezbollah? No son miembros de Hezbollah, pero están en cierta manera relacionados con Hezbollah. O sea, ha habido pues 3 civiles, 2 niños y una mujer, que bueno, que estos niños pues eran hijos de combatientes. Esta mujer pues era una esposa de un combatiente. También han habido heridos, médicos y paramédicos, ¿no? De las defensas civiles libanesas, que también son parte de Hezbollah, porque claro, el Líbano es un país multiconfesional donde no existe nada que sea laico, o sea, no existen los servicios civiles, ¿no? Todos están relacionados con alguna de las sectas, entonces pues hay defensas civiles que son cristianas, entonces claro, en este caso siempre se han apuntado hacia las defensas civiles de Hezbollah, ¿no? Que es lo que a veces ha pasado cuando han muerto pues algunos bomberos o paramédicos o sus ambulancias, o sea, eran ambulancias que eran de grupos que eran afines a Hezbollah, ¿no? Entonces, aunque evidentemente son civiles porque su trabajo no es el de ser combatiente ni el de llevar un arma, son parte de lo que es pues, Hezbollah. Y justamente muchas veces hablamos de Hezbollah y a lo mejor los que nos están escuchando no saben exactamente qué es, si es un partido político, es una milicia, es un grupo armado. No sé si tú como experta me puedes resumir muy brevemente qué es Hezbollah y por qué está inmersa en esta guerra con Israel. Bueno, pues Hezbollah es un partido político y a la vez es un movimiento armado. Nació como un movimiento armado en los años 80 para un poco que fue entrenado, formado por Irán, porque su finalidad era la de también hacer una revolución islámica aquí en el Líbano. Eso es lo que en los años 80 nació Hezbollah. Por eso cuando dicen que Hezbollah es no aliado, sino la criatura, ¿no? De Irán, es cierto. O sea, ha sido el primer movimiento de resistencia que creó y apoyó Irán. Después pues ya vinieron los hutíes, los grupos, ¿no? Que hay en Irak, etcétera, etcétera. Entonces, cuando terminó la guerra civil libanesa, pues Hezbollah ya, como los demás, ¿no? También eran milicias armadas, pues se llegó a una especie de acuerdo. Los otros partidos sí que retiraron las armas, pero Hezbollah fue el único que siguió estando armado. Entonces, hace las dos funciones de partido político y después de movimiento de resistencia contra la ocupación israelí. En el sur del Líbano hay unos pequeños territorios, como son las granjas de Sheba y, bueno, y cerca del río Guasani y otras 3 o 4 pequeñas localidades que fueron ocupadas por Israel después de que se retirara en el año 2000, por lo que sigue siendo territorio libanés que se está reclamando, ¿no? Y entonces eso es por lo que Hezbollah todavía sigue siendo un movimiento de resistencia activo, porque hay esos territorios que están ocupados por Israel. Evidentemente también pues, por su relación, ¿no? De pertenecer al eje de la resistencia, como lo es Hamas, ahora mismo pues, está apoyando a Hamas en Gaza. O sea, incluso Hezbollah ha dicho en varias ocasiones que si se alcanza un alto el fuego en Gaza, ellos pararían también los combates, ¿no? O sea que es, en este caso es un apoyo que se está haciendo desde el Frente Norte para apoyar a Hamas en Gaza. O sea, pero bueno, independientemente de esto, pues claro, son enemigos del pasado, tanto el Líbano como Israel todavía están en estado de guerra, no se reconocen mutuamente y tampoco hay una frontera que está oficial entre los dos países, que eso también es el otro gran problema, ¿no? Que tiene que cuando haya una frontera y ya se reclamen los territorios de un lado y el otro, pues realmente Hezbollah tendría que dejar de existir, porque entonces ya sería territorio libanés. Y eso es pues el mismo conflicto, en cierta manera, pues que está pasando también en Palestina, ¿no?
Ujú. Mencionabas al principio a Irán, que es el gran aliado de Hezbollah y, de hecho, la gran potencia en la región en contra contraria a Israel. No sé si ha habido alguna reacción por parte del régimen de los ayatolás. Hombre, más que reacción ha habido heridos suyos, o sea, el embajador de Irán en Beirut ha resultado herido gravemente y bueno, creo que no sé si ha llegado a perder el ojo, ¿no? O sea, entonces sí, o sea, Irán y Hezbollah en esto pues están en cierta manera coordinados porque también tienen la muerte, ¿no? De cuando mataron al que era la mano derecha de Hassan Nasrallah, el Fuad Shukr, y cuando mataron a Ismail Haniyeh, también se estuvo hablando de operaciones coordinadas entre los dos, porque sucedieron, uno fue por la noche y otro fue a la mañana siguiente, ¿no? Entonces, claro, esto también afecta directamente a Irán porque, bueno, al final todo converge en Irán, quiero decir, o sea, ellos son los que, digamos, están moviendo los hilos de todos los movimientos del eje de la resistencia porque al final el mayor enemigo de Israel y de Estados Unidos pues es Irán, más que Hezbollah, más que las milicias, ¿no? de Irak y los hutíes. Entonces, es así, o sea, que en este caso Irán lo ha condenado. No creo que vaya a participar en si realmente va a haber esa respuesta, como han dicho, ¿no? Ejemplar, porque tampoco la hubo cuando mataron a Sukur. O sea, se estaba esperando que hubiera, pues, ¿no? Un ataque grande y por parte de Israel que también hubiera habido otras reacciones y al final pues fue un poco casi como lo que ocurrió en abril, ¿no? Entre Irán y Israel, que fue todo como muy pactado, o sea, lanzaron 300 cohetes, dicen que lanzaron 300 cohetes Hezbollah, hubo como más de 100 aviones de guerra bombardeando como 1000 lanzaderas de cohetes en el sur del Líbano y una cosa tan inmensa no se notó en ningún sitio, tampoco han habido ni fotografías de esos ataques ni nada, pero bueno, cada uno, ¿no? Se puso en su lado y los dos se declararon ganadores y se zanjó de esa manera. Entonces ahora mismo pues puede pasar también que al final sea un ataque que al final pues es un ataque coordinado y digamos que informado, ¿no? A las dos partes para que no haya una escalada. O sea, el interés de una escalada de momento sigue siendo bastante confusa. O sea, no quieren, Israel sabe que si se mete una guerra total con Hezbollah, incluso va a ser mucho mayor que en Gaza. Porque claro, Hezbollah es una de las milicias mejor armadas de la región. O sea, tiene armamento sofisticado, tiene más de 100.000 combatientes y tiene todo el apoyo logístico después de Irán. Y eso es lo que también Israel sabe y sobre todo también en el tema, ¿no? de una operación terrestre, una guerra de guerrillas, Hezbollah está mejor entrenado en su territorio que lo estaría Israel. Entonces también un poco los ataques estos que han habido pues también se pueden interpretar como una forma de presión, ¿no? Hacia Hezbollah, de que de alguna manera pues se llegue a un acuerdo con Israel y al final pues el conflicto pues no es que se termine porque hasta que no hay una frontera que divida a los dos países no se va a terminar, pero sí que de momento pues podría por lo menos durante un tiempo, ¿no? Pues que la situación en la frontera pues fuera mucho más estable, o sea, y pudieran pues todos los 60.000 que creo que hay o un poco más desplazados en el norte de Israel, pues pudieran volver tranquilos a sus casas porque la situación de seguridad pues sería más o menos estable. El ataque ha dejado a cerca de 3.000 heridos aproximadamente y de hecho, como comentabas tú, ha herido también al embajador de Irán en el Líbano, que se llama Mojtaba Amini, la ha herido en la cara. Tú que estás en la capital, en Beirut, ¿cómo se ha vivido allí esos ataques? ¿Cómo ha reaccionado la población? Bueno, pues la población, hoy la verdad es que las calles de Beirut estaban vacías esta mañana, o sea, había mucha presencia policial y se notaba pues el miedo, ¿no? Entre la gente. Por ejemplo, también pues el Ministerio de Educación ha cerrado todos los centros educativos, tanto los colegios como las universidades
públicas y privadas, y un poco ha sido como en solidaridad, ¿no? Por todo lo que ha pasado. Entonces, sí, o sea, hay mucho miedo porque han sido 3.000 personas heridas, incluso muchas más que cuando fue la explosión del 4 de agosto. O sea, los hospitales están totalmente colapsados, se ha declarado la emergencia máxima porque, claro, además el sistema de salud libanés pues es muy precario y entonces pues han tenido que pedir refuerzos a otros países y bueno, Irán y Irak pues han enviado suministros médicos y también pues personal médico porque realmente es que no dan abasto, o sea, porque es que muchas personas hospitalizadas y luego también siguen tratándose 1 o 2 días porque no han sido heridas leves, o sea, hay amputaciones de manos, gente que ha perdido el ojo, boquetes en los estómagos, o sea, que realmente es una situación muy dantesca la que hay ahora mismo en los hospitales libaneses, ¿no? O sea, que son heridos, pero claro, hay más de 400 que están en estado crítico, o sea, que es demasiado en un solo momento para poderlo abarcar, ¿no? En los hospitales cuando los medios que tienen pues son muy precarios. Sí, el ataque ha sorprendido, al menos a mí me ha sorprendido por la forma en que lo han llevado a cabo, ¿no? No sé si tú, en tu experiencia, has vivido alguna vez un ataque parecido. No sé si es la primera vez que se emplea este tipo de ataques. Sí, no, ha sido sorpresivo. Sorpresivo para todo el mundo. Por eso decía antes, ¿no? Que es como sacar una película de espías. O sea, cuando ocurrió ayer nadie lo entendía, ¿no? Que de repente empezaran a explotar, pues eso, miles de dispositivos de comunicación en todo el país, porque no fue solamente en Beirut, fue en Beirut, en los suburbios de Beirut, que es donde está el barrio de Dahieh, ¿no? Que es como uno de los feudos que tiene Hezbollah, en todo el sur del Líbano, en la Bekaa, que está en el este del país, y claro, y fue una cosa además simultánea. Entonces, vamos, ha sido la verdad que increíble, ¿no? Y no solamente ayer, sino que encima hoy de repente, pues eso, a las 5 o 6 de la tarde empiezas a volver a leer lo mismo y dices, ¿qué está pasando? O sea, que sí, la verdad es que ha sido un ataque yo creo que único. Nunca había ni vivido ni había oído, ¿no? Un ataque de estas dimensiones tan preciso y tan bien preparado. Creo que hay que recordar o que tener en cuenta que estamos hablando supuestamente que ha sido Israel, que es quien ha desarrollado también el software, por ejemplo, de espionaje Pegasus, o que en los últimos meses también había utilizado para ataques selectivos la localización de los móviles. Y de hecho es por eso, ¿no?, que Hezbollah había decidido hace unos meses quitar los móviles como forma de comunicación y en lugar de ello optar por los buscapersonas. Pero no sé si tú me puedes explicar mejor desde cuándo se decidió ese tipo de cambio en sus comunicaciones. Sí, esto ha ocurrido ya, pues yo creo que más o menos desde antes del verano, porque hubieron bastantes, ¿no?, ataques selectivos y bueno, ya después con la muerte de Fuad Shukr, que también minutos antes, ¿no?, de que le impactara un misil, recibe una llamada de teléfono. Entonces, los teléfonos se habían convertido realmente en un arma en contra de ellos, ¿no? O sea, que tener un teléfono era prácticamente como una declaración de muerte, porque en las carreteras, donde sea, una motocicleta y los atacan, ¿sabes? O sea, son súper precisos. Y claro, y entonces esto se había convertido realmente en una amenaza para ellos y pensaron, ¿no?, que utilizando un sistema de comunicación mucho más precario como son los buscas y los walkie-talkies, pues es algo normal, ¿no?, que tienen los médicos o incluso los walkie-talkies pues que los utilizan pues también los niños para jugar, etcétera, etcétera, pues claro, iban a tener pues más facilidades, ¿no?, y iba a ser más complicado el que los pudieran localizar. Pero, como dicen, les ha explotado en las manos, o sea, realmente. Sí, me ha parecido curioso que justamente en el New York Times leía que el martes por la tarde
antes de las explosiones de estos dispositivos, tanto en Líbano como en Siria, que si quieres eso lo hablamos ahora, el ejército israelí había acusado a Hezbollah de que había intentado asesinar a un alto cargo que ya estaba retirado de los servicios de seguridad de Israel, justamente con un artefacto explosivo que podía detonarse a distancia desde el Líbano. Sí, o sea, por eso mismo, ¿no? Es lo que estamos hablando, que Israel de momento no se ha pronunciado de estar detrás de estos ataques, pero vamos, hay demasiadas claves, ¿no? Que indican que evidentemente, o sea, el sistema de inteligencia israelí es uno de los más vanguardistas, ¿no? que hay en el mundo. Entonces, un tipo de operación así, de ciberataque de esta manera para acabar, ¿no? con todo el sistema de comunicación de un movimiento para ellos terrorista, tiene que estar preparado pues, por las grandes potencias que son Estados Unidos y Israel, ¿no? O sea, en este caso Estados Unidos dice que fue informado después, no antes, y también, pues entre todas las informaciones, ¿no? que están saliendo estos días, fue el por qué se ha elegido ahora, y fue porque tenían un poco miedo de que Hezbollah pudiera descubrirlos, ¿no? O sea, porque ya había habido algún aparato que había fallado porque se recalentaba y entonces decidieron que tenían que hacerlo ya porque si no, a lo mejor pues se lo iban a perder al final, ¿no? Sí, como te comentaba, no quería dejar pasar por alto y ya con esto terminamos, que también ha habido algunos dispositivos que han estallado en Siria, ¿no? Sí, esto ha sido porque, claro, los combatientes de Hezbollah tienen bastante presencia en Siria. O sea, desde que empezó la guerra civil o el conflicto en Siria en 2011, Hezbollah y Irán han apoyado al régimen de Bashar al-Assad. Entonces, hay muchos combatientes libaneses de Hezbollah que han estado luchando o que siguen estando en la zona además de Said al-Seinam, ¿no? que es un barrio que es prácticamente de Hezbollah, o sea, más que de Siria. Entonces, habían traído esos dispositivos desde Líbano y por eso explotaron también. ¿Y crees, ya con esto acabo, crees que puede haber más ataques coordinados como los que se han vivido hoy y ayer? Pues creo que no, porque ya no tienen otro tipo de dispositivos de comunicación, ¿no? Por eso al final ha sido una operación que ha salido muy bien, ¿no? para Israel y muy mal para Hezbollah, porque realmente pues, ha desbaratado todo su aparato de comunicación ahora mismo. Por lo que mirándoles desde esa perspectiva, lo veo un poco complicado que pueda ser en los próximos días, ¿no? que haya una coordinación para hacer un ataque masivo en Israel cuando ellos no pueden comunicarse ahora mismo. O sea, que es muy caótico, ¿no? Como ahora mismo ha dejado el partido. Mañana Hassan Nasrallah va a dar un discurso a las 5 de la tarde donde va a explicar pues, un poco más, ¿no? O sea, lo que ha ocurrido con los dispositivos, cómo han explotado, y etcétera, etcétera. Y también pues, supongo que hablarán, ¿no? de lo que están ellos pensando para hacer ese ataque. Pero no ha habido como mucha más información de ellos. Han sido bastante cautelosos, ¿no? Solamente han anunciado pues eso, que va a haber una venganza, ¿no? ejemplar, pero no ha habido otro tipo de declaraciones por parte de Hezbollah. Pues estaremos atentos a lo que pase en estos siguientes días y si te parece, pues dejamos aquí la charla. Yo creo que ha sido cortita, pero que ha servido para entender un poco pues el caos, ¿no? que se está viviendo en estos últimos 2 días. Muy bien. Pues, genial, pues muchas gracias, Ethel, por tu tiempo, como siempre. Y nada, esperamos verte por aquí otra vez. A ver si para buenas noticias, ¿eh? Esperemos que sí. Esperemos. Venga, buenas noches. Que vaya bien. Y nada, y a todos vosotros los que habéis estado hasta ahora siguiendo esta charla, pues muchas gracias como siempre por seguirnos. De hecho, os recomendaría que si podéis, pues lo compartáis en redes sociales. Y nada, nos vemos en siguientes charlas que aún no lo puedo decir, pero que vendrán muy pronto y que creo que os gustarán. Y bueno, como siempre decimos, si podéis apoyarnos, pues haceros socios o comprando cualquiera de nuestras revistas. Que tengáis muy buena noche y nada, nos vemos en la siguiente charla.